Muy buenas a todos. Gracias por estar aquí hoy con nosotros en este webinar en el que vamos a hablar de la seguridad avanzada en entornos sanitarios. Si os parece bien, vamos a dar un par de minutitos de cortesía por si se acaban de unir el resto de registrados al evento. Mientras tanto, aprovecho para presentaros a los dos ponentes que tenemos hoy con nosotros. Tenemos a Nicolás Mingorans, el responsable de desarrollo de negocio por parte de CEMIC, de la vertical de sanidad, que nos va a hacer una pequeña introducción a quién somos y cuál es nuestra estrategia y apuesta para esta vertical. Y a José Rodríguez, que es ingeniero preventa especialista en Fortinet y que es nuestra mano derecha para todas las soluciones técnicas de este fabricante. Pues, nos va a dar esa visión de seguridad, ¿no? De niveles de seguridad, de cumplimiento de las normativas que cada vez pues, nos apretan más en el entorno sanitario y de qué forma, ¿no? Pues nos plantean soluciones y ayuda Fortinet. Para que también lo sepáis, tenemos, como habéis visto, el chat abierto, nos podéis ir comentando cualquier cosilla por allí. Deciros también que esta sesión se va a estar grabando para poderla compartir con todos vosotros una vez finalice y que para cualquier cosilla, pues que estamos a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Si os parece, hacemos eso, damos 2 minutitos y arrancamos. Pues si queréis, para tampoco no demorarnos mucho y poder intentar acabar en hora y no robaros más que esta horita de esta mañana, arrancamos. Doy paso primero a Nicolás Mingorans, que como os decía es el responsable de desarrollo de negocio para la vertical de sanidad aquí en CEMIC, que os va a hacer una pequeña introducción a cuál es nuestra visión y estrategia y apuesta y portfolio para todos vosotros y cuál es nuestro partnership con Fortinet para luego pues que José os pueda explicar todas las soluciones que plantean para la seguridad avanzada en vuestro entorno. Muchas gracias a todos. Nos quedamos pendientes del chat, ¿de acuerdo? Cualquier duda y, por favor, sentiros libre, que sea colaborativo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Nicolás Mingorance, como me hayan anunciado previamente. Básicamente lo que vamos a hacer es una pequeña introducción de qué soluciones dentro del entorno IT aportamos desde CEMIC para sanidad, ¿no? Bueno, básicamente nosotros lo que hice inicialmente el concepto es ponemos la tecnología al servicio de salud, implementando soluciones que mejoran la experiencia tanto de pacientes, profesionales en todos los ámbitos sanitarios. Desde el punto de vista de compañía, bueno, ¿quiénes somos? Bueno, somos un partner ya bastante consolidado en el mercado, tenemos más de 40 años participando en el mercado con una capacidad, digamos, de operativa a nivel nacional y esas son nuestras cifras de tanto de negocio como de empleados dentro de la compañía. Matizar que hay estructurado la compañía en una serie de verticales como este de sanidad con un foco claro en la aportación de ese tipo de soluciones, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Fundamentalmente, pues bueno, llegando a acuerdos con fabricantes, como en este caso con Fortinet, para dar soluciones de verticalizadas del entorno de sanidad, llegando a acuerdos, digamos, certificándonos como panel integrador, dando soluciones de valor, especializado, obviamente, tanto en la fuerza, en la parte preventa como en la parte comercial, y luego posteriormente damos servicio técnico adecuado y servicios, digamos, ad hoc a cada tipo de solución que ofertamos en el mercado. A nivel de portfolio, lo tenemos estructurado en 5 grandes bloques, ¿no? Digamos, por un sentido más claro del conocimiento que tenemos del entorno sanitario. El primero está muy dedicado a lo que es el Healthcare Personal System. Son todos aquellos sistemas que ayudan al usuario a trabajar en entornos, por ejemplo, estaciones diagnósticas, estaciones de patología, estaciones clínicas, estaciones de quirófano, estaciones de enfermería. Básicamente es donde estamos englobados todos estos tipos de
soluciones que, como veréis luego, le damos una capa de valor con soluciones de aplicaciones y software, ¿no? En segundo lugar, tenemos una parte de, como he dicho, de software de aplicaciones que lo que hace es darle sentido a la venta de este equipamiento hardware, ¿no? En ese sentido, tenemos soluciones de tracking desde el punto de vista de pacientes, de objetos, el seguimiento de toma de datos de contactos vitales a nivel de paciente y la implementación de otra serie de soluciones que están directamente relacionadas con el equipamiento que estamos ofertando en la parte de valor en el Healthcare Personal System, ¿no? Por otra parte, tenemos una parte que hemos denominado de tecnología de visual y quirófanos y auditorios, que básicamente lo que hacemos ahí son dos bloques. Uno es el bloque fundamentalmente de la gestión de la imagen y todo lo que tenga que ver con el bloque quirúrgico, y por otro lado, la implementación de salas de control para gestión sanitaria donde se pueden controlar desde la gestión, la admisión, visualización de zonas críticas, interrelacionado con las soluciones de aplicaciones que ofertamos en la división de aplicaciones. Por último, bueno, también evidentemente todo lo damos con una capa de servicios gestionados en todos los previos que hemos comentado. Veréis luego que en el acuerdo que tenemos con Fortinet somos una empresa fundamentalmente que es una MSSP para este tipo de productos, con lo cual nuestra filosofía está focalizada en servicios gestionados en todas las áreas que tenemos en sanidad. Y por último, para interrelazarlo, tenemos una división Enterprise de sistema de infraestructura en centros sanitarios, donde hacemos todo lo que, donde está incorporado obviamente la parte de sanidad, de seguridad en el entorno sanitario, y donde realmente pues tenemos desde soluciones de almacenamiento, networking, infraestructura, otro tipo digamos, todo lo que es la parte enterprise dentro del entorno sanitario. Dándole sentido a la presentación de hoy, como bien sabéis todos, en sanidad hay dos cosas que le preocupan mucho, digamos, es el dato, la calidad del dato y la seguridad del mismo, ¿no? Es el principal, digamos, modus operandi que se tiene hoy en el entorno sanitario. Con este fin, nosotros, en el escenario de potenciar nuestras líneas de soluciones, pues estamos llegando a acuerdos con grandes fabricantes como Fortinet para dar capa de servicios de estas necesidades que tiene el sector, ¿no? En particular, dentro de nuestro acuerdo que tenemos con Fortinet, fundamentalmente somos un advanced partner con un nivel de integrador y MSP, como he comentado anteriormente, pero focalizado fundamentalmente en una alta especialización técnica que nos puede ayudar a daros soluciones a vuestros problemas en cualquier. Tenemos 17 certificaciones oficiales totalmente corroboradas con el fabricante y en entornos como puede ser el entorno One, tanto en el entorno Cloud, y siendo partner certificado, por ejemplo, en Public Cloud o soluciones de MSP para una solución EDR de detección y respuesta en endpoint, aunque hay otras soluciones que José contará con más detalle en su presentación. Y como, digamos, parte final del escenario, un poco en la parte de como SSP, el ecosistema de sistemas gestionados, pues tenemos aquí varios ejemplos de Firewall as a Service, FortiSAS como Secure Access Service Edge para temas de soluciones a nivel de servicio también, o Web Secure o Mail Secure, básicamente. Y eso es un poco a nivel general, muy a grandes rasgos, lo que hace SEMIC en entorno sanitario. Yo, sin más dilación, le paso la palabra a José, es ingeniero preventa de Fortinet, que os va a dar mucho más detalle de las soluciones y cómo puede ayudar desde el punto de vista entre SEMIC y Fortinet a resolver vuestros problemas de seguridad. Muchas gracias. Muy bien, estupendo. Vale, vamos a hacer aquí el cambio de pantallas. Si me indicáis, por favor, cuando sí, no vemos la presentación, pero ahora sí, todo okay. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Esto aquí. Vale, pues nada, pues encantado otra vez, ¿no? Estar aquí con el integrador SEMIC, especialista en soluciones de Fortinet, ¿vale? Pues para contar, ¿no? Cómo entendemos nosotros cómo se están evolucionando las redes, las tendencias que hay y, en este caso, pues cómo estamos viendo las tendencias también en este ámbito de la sanidad y cómo vamos a dar respuesta a ellas, ¿no? Vamos a ver que tenemos productos y dispositivos y tecnologías justamente específicas, ¿no? Para tratar estos entornos, ¿vale? Para ello, primero vamos a empezar con el tema de las tendencias o cómo estamos viendo nosotros, ¿no? La parte de la modernización sin precedentes, ¿no? Y el aumento de las vulnerabilidades de la red,
pues hacen que el sector de la salud siga siendo uno de los principales objetos, ¿no?, de los ciberataques. Debido a la gran superficie de ataque que se está teniendo, gracias a esa modernización, pero bueno, gracias a esa modernización también pues estamos siendo más expuestos, ¿no? Y básicamente lo que ya comentaba, ¿no?, compañero antes, la importancia de estos entornos son los datos confidenciales de los pacientes. Pues tenemos que salvaguardarlos de alguna manera, ¿no? También la reciente introducción de la ley, ¿no?, de la ley de enmienda de la legislación sobre la seguridad de infraestructuras críticas ha aumentado la presión sobre las organizaciones, ¿no?, para que se desarrollen un programa dentro de la gestión de riesgos, ¿no?, para detectar y defenderse de los ciberataques, ¿vale? Y luego, bueno, la ley también exige a organizaciones críticas, incluidos los servicios sanitarios, que refuercen justamente su ciberseguridad, ¿vale? E informen incluso de las violaciones cibernéticas graves que en determinados plazos, ¿vale? Pues bueno, la presión esta normativa para reforzar los controles y la visibilidad en torno a los riesgos cibernéticos está impulsando justamente al sector sanitario a modernizarse en sus infraestructuras, así como en sus redes clínicas, para poder dar acceso a los registros de los pacientes, ya sea de forma interna o incluso de forma externa, de forma remota, ¿no? Bueno, pues eso también ha impulsado a las organizaciones a adoptar ciertas técnicas o ciertas metodologías de segmentación de redes, bueno, y reforzar justamente pues la infraestructura con plataformas, y luego veremos plataformas de seguridad, ¿no? Si nos remontamos un poco, y eso es un poco también para entrar en calor, ¿no?, para dar un poco en contexto, ¿no? Si nos miramos un poco hacia atrás, los procesos sanitarios tradicionales estaban basados en papel, ¿no? Y de hecho, desgraciadamente, cuando ha habido algún problema informático o un colapso, nos hemos tenido que volver a esos procesos porque estaban de alguna manera inutilizados los servicios, ¿no?, por algunos ransomware que hemos podido ver. Bueno, el tema es que básicamente el papel, gracias a Dios, ha habido una transformación justamente digital del papel y que ha sido sustituido por registros electrónicos con distribución a través de miles de dispositivos de red, con proveedores y herramientas como Epic, Center o Mediatek o Point Click Care, ¿no? Que posiblemente pues alguna de ellas estéis utilizando, ¿no?, justamente para aprovechar o poder utilizar esos datos de los pacientes, ¿no? La virtualización y la movilidad de los dispositivos añaden gran cantidad de opciones prácticas a la hora de trabajar, pero al tiempo también crean complejidades, ¿no?, para salvaguardar la información que se mueven en entornos tanto virtualizados internamente como en esas instalaciones físicas o como ya estaréis viendo también en esa migración hacia la nube. Entonces ya vemos ahí una especie de tendencia, ¿no?, también de utilizar la nube como un medio más, ¿no?, para poder correr aplicaciones y mover datos. Luego también el aumento de los dispositivos IoT, más en vista la parte de medicina, la parte de IoMT, hace necesario un control de los mismos, ¿no?, para no perder visibilidad y saber en todo momento qué hay conectado a la red, ¿no? Estamos hablando tanto de dispositivos que utilizan los puntos de entrega o cabecera, como los dispositivos que puedan estar utilizando tanto los médicos como enfermeros, ¿no?, pues para poder trabajar. Luego veremos nosotros cómo lo hacemos, ¿no? Y luego la visión de mañana que ponemos aquí, ¿no?, dentro de la parte del ámbito de la healthcare que estamos hablando, se están centrando mucho en las tecnologías basadas en inteligencia artificial y machine learning, ¿no?, justamente para enriquecer aún más la visibilidad y la colaboración y ofrecer una medicina de precisión y mejores resultados, ¿no?, con análisis predictivos. Pues esto también es lo que está haciendo el ámbito de la ciberseguridad. Tanto el ámbito de la ciberseguridad como los ciberataques, ¿no? Estamos utilizando mecanismos de inteligencia artificial, de machine learning, justamente para predecir e identificar y dar respuesta justamente a incidentes de seguridad, ¿no?, que podamos tener. ¿Vale? Pues bueno, el camino hacia una asistencia sanitaria, pues en este caso ya más digital, pues es cada día más difícil, ¿no?, ya que el panorama de riesgos y las amenazas avanzadas no dejan de crecer, lo estábamos comentando, ¿no? Ya los ataques no son simples y no son cada vez más complejos. También hemos hablado de la adopción de la nube sanitaria, los servicios sanitarios,
virtuales, remotos, como las visitas virtuales y la monitorización remota de pacientes, pues expande cada vez más la superficie de ataque que estamos comentando, ¿no? Haciendo necesaria aplicar soluciones. En nuestro caso vamos a hablar de plataformas de seguridad que protejan todos estos entornos. ¿Vale? Y veremos ahora cómo Fortinet ve las tendencias que son muy parecidas a las que está sufriendo el mundo sanitario y vamos a ver cómo también las protegemos. Luego también importante, los dispositivos, y también hemos hablado un poco de ellos, ¿no? Así, los dispositivos conectados a la parte de IoT crecen exponencialmente. Es importante tenerlos identificados y veremos dentro de nuestras plataformas de Security Network cómo nosotros controlamos en todo momento qué hay conectado a la red e incluso vamos a hacer esas configuraciones dinámicas, ¿no? En función de lo que se conecta, pues vamos a hacer unas configuraciones u otras. Y si encontramos una anomalía, un incidente de seguridad, vamos a ver también que vamos a dar respuesta a eso, que eso también es lo más importante. Es muy importante tener los equipos controlados, que estén configurados a nivel de comunicaciones seguras, donde tengan que estar configurados, pero también que tengamos esa respuesta rápida y automática. ¿Vale? Y bueno, también importante, esa medicina conectada que estamos hablando, vemos que al entrar a un hospital nos encontramos una media de 15 dispositivos conectados por cama, ya sean por redes cableadas o inalámbricas. Hay que entender, ¿no? Que la mayoría de estos dispositivos se han fabricado en algún momento en estos últimos 15 años. Y estos sistemas y corren en esos equipos, en esos dispositivos, sistemas operativos que posiblemente ahora mismo no se pueden actualizar. Porque si los actualizamos, la aplicación o el dispositivo en sí pues pues deja de funcionar. Bueno, pues en esos dispositivos están conectados a la red y si tienen que estar accesibles de forma remota o incluso de forma local, bueno, pues de alguna manera tienen que estar protegidos porque muy posiblemente sean vulnerables, ¿no? Dentro del mercado, de la parte de medicina, sí existen compañías especializadas en la parte de IoT, en entornos médicos como Medigate o Armis, ¿vale? Pues Fortinet también es especialista justamente y tiene conexión y trabaja como proveedores, como por ejemplo Nozomi, pues justamente para conocer e identificar esos dispositivos dentro de la red y para tener esa visibilidad, ¿vale? Y luego también esa respuesta rápida. Luego veremos, ¿no? De hecho, indico aquí también que nosotros el dispositivo que utilizamos para indexar, controlar todo lo que se conecta a la red, para eso utilizamos lo que es nuestra solución de Fortinet. ¿Vale? Lo veremos más adelante y veremos un poco cómo proporcionar ese control de lo que hay conectado en la red, ofreciendo en todo momento un inventario detallado de todos los dispositivos. Y luego veremos también que nuestra pieza, nuestro FortiGate, que es un poco la pieza más conocida de Fortinet, aunque tenemos más de 50 productos, que no los voy a comentar todos, pero tenemos más de 50 productos que se integran entre sí. Bueno, pues vamos a ver que nuestra solución de FortiGate ya incluye, sin necesidad de licencia ninguna, una solución de Fortinet, una solución de capacidad de ver que hay conectado a la red, si disponemos de esos switches de Fortinet integrados a la parte de Fortinet, ¿vale? Que luego comentaremos, luego veremos. ¿Vale? Bueno, visto esto, también es importante, ¿no? Dentro de cuando empezamos, ¿no? La mayoría de los clientes del sector sanitario buscan un alto nivel de seguridad, ¿no? Y entonces, a veces surge la pregunta, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿O cómo medimos nuestro nivel de seguridad, ¿no? Bueno, pues aquí, en este esquema de aquí, si echamos un vistazo, este es el marco que indica NIST, pues vemos 5 niveles de madurez, ¿vale? Que se dividen en la primera, ¿no? En la parte de asegurar, en defender, en contener, en monitorizar y luego la parte 5, que sería la más avanzada, es la parte de gestionar, de optimizar, ¿no? Lo que es la gestión. ¿Vale? En el primer nivel, ahora luego veremos aquí cómo Fortinet, dentro de estas más de 50 soluciones, vamos a incorporar en cada eslabón, pues qué soluciones nosotros consideramos que son necesarias, ¿no? Tanto desde el primer nivel hasta el quinto nivel, que ahora veremos. ¿Vale? Lo que sí vemos son las tendencias que estamos viendo. Voy a explicar un poco a nivel de plataformas de seguridad y luego también voy a hablar un poquito brevemente esas tendencias que nosotros vemos que machean mucho con las tendencias que se están viendo dentro del entorno sanitario. Pues básicamente estamos viendo que sí, que antiguamente o hace 15 años o 20 años,
o no tanto, ¿no? Pues en los clientes, y ya no solo en los entornos sanitarios, sino en todos los, en la mayoría de los sectores, bueno, pues estaban ubicados muchos fabricantes con muchas soluciones, y soluciones muy buenas, pero eran soluciones de nicho. ¿Vale? Soluciones de nicho que necesitaban para sacarle el máximo rendimiento, pues una persona experta justamente para poder tratar con esa herramienta. Aquí básicamente teníamos dos problemas. Básicamente la necesidad de tener muchas personas para poder gestionar todos esos dispositivos, y luego la necesidad de que esos dispositivos se integren entre sí. Básicamente para que si un dispositivo detecta algo y no tiene la capacidad más que detectar, pues que se comunique con la persona, con el dispositivo o plataforma que sí que pueda mitigar, aislar, desconectar ese dispositivo de la red para aprovechar esa identificación, ¿no? Bueno, pues estamos viendo que esa entre comillas, tendencia de tener muchos fabricantes en un entorno, pues bueno, hemos visto que se está yendo cada vez más a tener como máximo 2 o 3 plataformas. Por varios motivos. Uno, justamente, es la falta de personal que hay actualmente, justamente para poder tener conocimiento de esos dispositivos. Y luego, segundo, también esa necesidad de que se integren entre sí todos esos dispositivos. Porque se tienen que integrar justamente para poder actuar frente a un incidente de seguridad. Porque si tienen que ser acciones humanas para poder hacer esas acciones, pues bueno, seguramente el incidente de seguridad esté demasiado propagado y lleguemos tarde, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que nosotros vemos dentro de la parte de cómo tienen que estar organizados lo que son las plataformas de seguridad dentro de los clientes, ¿no? A nivel de tendencias, 3/4 de lo mismo que estamos viendo. Vemos que los usuarios cada vez más pues tienden a trabajar desde cualquier sitio. O incluso pueden trabajar en una sede, luego el día de mañana se van a la central, puede incluso trabajar desde casa, ¿no? Y tenemos que dar seguridad, tenemos que dar soluciones a esos usuarios para que puedan trabajar de forma segura, y tanto el usuario como los datos que puedan manejar entre ellos, ¿no? Entre estos dispositivos. Luego la parte de digitalización, 3/4 de lo mismo. Vemos que las aplicaciones cada vez más se mueven a la nube. Existe esto ya pasó hace varios años, y luego volvió otra vez a la tierra, ahora está volviendo otra vez a la nube, por esa facilidad que tienen, ¿no? de desplegar las aplicaciones, la potencia a nivel de recursos que tiene y la facilidad que hay. Pues bueno, estamos viendo que se están migrando mucho los servicios a nubes públicas. Y bueno, pues veremos cómo nosotros podemos hacer ese acompañamiento, y la misma protección que nosotros podemos dar on-prem la podemos también ofrecer en lo que es la parte nube, ¿vale? Y luego la parte de OT, en este entorno que estamos comentando, pues tenemos parte de OT, de esos dispositivos de electromedicina que se tienen que conectar a la red, pues se tienen que proteger. Eso sería un mundo de OT. Y ese mundo de OT básicamente se le tiene que dar conectividad, tanto interna o a veces incluso externa. Pues a esos dispositivos los tenemos que proteger igualmente. Esos dispositivos que, por ejemplo, he comentado antes, ¿no? Que pueden haber estado fabricados hace más de 10 años y funcionan perfectamente y son muy prácticos, pues muy posiblemente no puedan ser actualizados porque tengan versiones antiguas. Pues bueno, de alguna manera tenemos que dar solución a eso. Bueno, pues todo esto es básicamente un poco, a grandes rasgos, un poco la evolución que nosotros estamos viendo a día de hoy, y eso lo están viendo justamente en la parte de cibercriminales. Se están haciendo especialistas en cloud. Saben que los servicios se están moviendo en cloud, saben que en la cloud se están almacenando datos interesantes a robar justamente para poder vender, y se están especializando justamente en la cloud, sabiendo y conociendo cuáles son pues los vectores de entrada y las superficies de ataque en las cuales atacar, ¿no? Cuando una organización se va a la cloud. Con lo cual, cuando vamos a utilizar lo que es la nube, es importante tener un plan de ciberseguridad bien definido y no hacer ese deploy rápido de ese servicio, de esa aplicación, aportando datos si no hay un estudio previo de cómo segurizar esos datos. Porque ya os digo, la parte de cibercriminales saben que los datos están yendo al cloud y se están especializando justamente en ese sector. Lo mismo la parte OT. La parte OT saben que se están abriendo los componentes del mundo OT hacia la parte externa, y justamente también se están haciendo especialistas.
Y lo que hemos hablado antes también, la parte de ransomware, la parte de ataques cada vez más son más sofisticados. Incluso existen organizaciones que aportan servicios como te venden un ransomware as a service y luego tú haz lo que quieras, ¿no? O sea, que la parte de la parte de los malos realmente se están especializando y cada vez más utilizan técnicas más complejas, ¿vale? Justamente para eso, nosotros, dentro de todo ese portfolio que tenemos, lo cogemos y lo organizamos en plataformas de seguridad. Plataformas de seguridad que básicamente vamos a dar, tienen el objetivo de, en la primera, por ejemplo, es la parte de segurizar lo que son las comunicaciones. No entendemos una comunicación sin una seguridad, ¿vale? Y luego entenderéis por qué. Internamente, por ejemplo, cuando tenemos una organización, tenemos ese firewall perimetral e internamente pues teníamos esas redes segmentadas, pues justamente para diferenciar cada sector, ¿no? Y poníamos una especie de router o un switch de nivel 3, pues para hacer esa computación de nivel 3 de esos dispositivos, pues nosotros incluso ese nivel 3 creemos que tiene que ser controlado, que tiene que estar segurizado. E incluso luego veremos también que a nivel del mismo segmento nosotros creemos que en ciertos entornos también tiene que estar securizado la comunicación a nivel 2, ¿vale? Vamos a ver también cómo lo hacemos, ¿no? Eso lo hacemos, vamos a hacer con la parte de Security Networking. Vamos a ver cómo con nuestros diferentes dispositivos que se integran entre sí, dentro de nuestro Security Fabric, que se integran entre sí y vamos a ver cómo damos solución a la parte de comunicaciones. Luego también a la parte de Security Operation, vamos a ver cómo vamos a añadir equipamiento de seguridad a toda esa organización para protegerla, ¿vale? Hablaremos aquí de varias soluciones, de la solución de visibilidad, de cómo se nos ve desde fuera y dentro, pues cómo podemos protegernos, ¿no? Con esa solución de endpoint avanzada, o bueno, luego comentaré. Y luego la parte de Universal SASE, importante, cómo nosotros damos respuesta o cómo segurizamos esa cloud, esos servicios que están migrados a la cloud, y luego también cómo damos servicios de tipo acceso remoto también as a service, ¿vale? Entonces, ese es el vertical de Universal SASE. Tenemos varios productos, de hecho los productos son estos de aquí, ¿vale? No están los 50, tenemos algunos más, que si sumáis no suben a 50, hay más que otros productos, pero bueno, estos son los principales en los cuales nos focalizamos en plataformas. Es importante, utilizamos todas estas plataformas para dar respuesta a la parte de comunicaciones, a la parte de la cloud, pues ofrecemos estas soluciones que se integran, importante, que se integran entre sí, ¿vale? Para dar esa visibilidad y esa respuesta rápida, ¿vale? Para fijarnos un poco, ¿no? Que no voy a mencionar mucho. Entonces, en la parte de la parte de cloud, pues es importante, ¿no? Primero, segurizar ese acceso, ¿no? Pues lo hacemos naturalmente con nuestros firewalls que se integran perfectamente en las clouds. También cogemos y podemos segurizar lo que es la parte de las aplicaciones web o basadas en API. Eso lo hacemos con nuestro WAF, con nuestro FortiWeb, ¿vale? Que tenemos tanto on-prem como la parte de VM. Incluso también lo integramos justamente con los clouds de Azure o Google o Amazon, ¿vale? Para ponernos cerca de lo que es la aplicación para poderla proteger. Eso lo hacemos con nuestra solución de FortiWeb, que es un WAF. Balanceo también, pues también tenemos nuestras soluciones de balanceo si son necesarios, ¿no? Y luego a nivel de visibilidad, pues también tenemos lo que es nuestra solución de FortiCNP, pues justamente para ver cómo se están utilizando esos servicios, ¿no? A nivel privado, ¿vale? Bueno, y luego la parte de Security Operation es básicamente plataformas de dispositivos que utilizamos justamente para protegernos a nivel de la parte de la ciberseguridad, ¿vale? Como todas son muy potentes, la verdad, pero bueno, voy a mencionar, por ejemplo, la parte de FortiMail, pues esa capacidad de protección del correo, importantísimo, vector de entrada en los cuales se están entrando mucho la parte de los ciberataques. Y luego, pues bueno, hablaremos un poquito de la solución de FortiDetector y la parte de FortiDR, ¿vale? Si nos da tiempo, ¿vale? Vale, bueno, empezamos primero con la parte de Security Networking, ¿vale? Indicaros, esta es una gráfica básicamente que incluso está desfasada porque este 48% ha aumentado al 53%, pero bueno, básicamente indica el número de firewalls entregados en el mundo que hay actualmente. Pues veis aquí la cantidad inmensa que tenemos de firewalls desplegados por todo el mundo. Esto, además de sentirnos orgullosos de que nuestra solución está muy implantada y en todo el mundo, nos aporta a nivel de conocimiento, a nivel de ciberseguridad, mucha información, porque no dejan de ser sondas que tenemos en todo el mundo que nos aportan información.
Y eso es lo más importante, y es una cosa más importante de Fortinet. ¿Qué es esto de aquí? La parte de FortiGuard Labs. ¿Qué es esto la parte de FortiGuard Labs? Pues básicamente este es el cerebro que tiene Fortinet, en el cual recepciona todos los datos de todos los equipos que tenemos conectados a día de hoy en todo el mundo para poder almacenar todos esos datos, analizarlos y generar firmas, generar indicadores de compromiso. ¿Para qué? Pues justamente para esto, para bloquear 215 billones de ataques bloqueados por día, que se llegan aquí en bondes, en la parte de IPS, en malwares o la parte de phishing. Fijaos la cantidad enorme de bloqueos por día. Bueno, es impresionante. Esto de aquí, esto básicamente cuando un cliente compra un producto de Fortinet, no compra solo el hierro, no compra solo la solución, sino compra también lo que es la inteligencia que nosotros aportamos a todos los dispositivos en función de las capacidades que tenga ese dispositivo, ¿no? Con lo cual, este es el core importante dentro de la parte de Fortinet. El conocimiento que nosotros tenemos a nivel de ciberseguridad, de lo que está pasando y que lo aplicamos justamente a todos nuestros dispositivos de ciber, ¿no? Y detrás de aquí naturalmente hay tecnología, hay soluciones de FortiSOAR, que recepcionan esos datos y con playbooks pues gestionamos esas alarmas y discernimos de lo que es importante y de lo que no. Pero luego, fijaos aquí, el año pasado eran 500, ahora ya estamos alrededor de 1.000 personas. 1.000 personas dedicadas a generar y a salvaguardar y a crear día a día indicadores de compromiso, firmas nuevas para poder proteger todos nuestros dispositivos. Esto también es diferenciador, ¿vale? El número de personas que están a cargo justamente de aportar esa seguridad a la parte de todos nuestros dispositivos. Y luego podemos decir, esto es una empresa americana, nos focalizamos mucho en la parte de América. No, como os he dicho, nos focalizamos en todo el mundo. O sea, aquí podemos ver en la parte de healthcare, en la parte de industria, podemos ver pues cómo están siendo por regiones atacados. Y fijamos que la parte de EMEA, pues justamente es la que está más atacada en este caso, ¿no? Por decirlo claro, ¿no? De hecho, me gusta también enseñar esta página de aquí, esta página de FortiGuard Labs, que a ver si la puedo minimizar un poco. Si vemos aquí la parte de vais a fortiguard.com y nos vamos a la parte de Threat Intelligence. Si nos vamos a la parte, podemos viajar por aquí y podríamos ver muchas cosas, ¿no? Pero me quiero centralizar en la parte de Analytics. Y si nos vamos a la parte de... Bueno, voy a hacer esto ahora, ¿vale? Esto de aquí. Si me voy aquí a la parte de mapas, ¿vale? Puedo clicar aquí el mapa que nos queramos. Vamos a marcar aquí en la parte de España. Vamos a ver aquí a nivel de analíticas qué está pasando, ¿vale? Pues justamente aquí, ¿no? En la parte de España. Podemos aquí que a nivel de virus, pues bueno, nos indica qué virus están siendo atacados ahora mismo, qué firmas de IPS se está utilizando justamente para mitigar esto, qué botnets tenemos, qué es la parte del endpoint. Esto es brutal, ¿no? Damos esta información, incluso de esta información que nosotros recibimos, también la mostramos, ¿vale? Para que veáis un poco también pues esa capacidad que tenemos nosotros del conocimiento de la ciberseguridad, justamente en donde estamos, ¿no? Y fijaos también en la parte de industria. Y dice, no, es que esto a mí no me toca, no. Bueno, pues si estamos en la industria de healthcare, pues a nivel de virus, pues bueno, pues somos el cuarto, ¿vale? Que está siendo más atacados, ¿no? En la parte de IPS, pues bueno, 3/4 es lo mismo, de los cuartos. Esto va variando, ¿eh? Porque ayer lo consulté y estábamos en otro rango, ¿no? La parte de sanidad. Y la parte de botnet, pues fijaos aquí, ¿no? Pues aquí pues es la parte que menos está siendo atacada, ¿no? A través de tecnologías de tipo botnet, ¿no? Bueno, pues fijaos que es lo que quiero indicaros, ¿no? Es esta slide, pero bueno, quiero que también conozcáis de dónde salen estos datos. Es fortiguard.com, puede ser consultado sin necesidad incluso ni de registro, donde podéis ver, pues justamente que analizamos los datos de todo el mundo, ¿no? E incluso los locales, ¿no? Bueno, pues ya con toda esta inteligencia que es de hecho, para mí es una de las cosas pilares de todas nuestras soluciones, cómo nosotros entendemos y que tenemos conocedores de lo que está pasando, cómo lo aplicamos dentro de la parte de sanidad, ¿vale? Y donde también, como hemos visto antes, en esas fases que definía NIST, de madurez, de esos 5 niveles, pues ahora mismo vamos a ver los productos que nosotros indicamos que son los idóneos, ¿vale? Bueno, la primera parte, ¿no? La parte del nivel 1, la parte de securización. Bueno, ya esto yo creo que casi todo el mundo ya lo tiene, esa solución de
de firewall perimetral que debemos de tener, sí o sí, ¿no? Incluso también indicamos nosotros, si nosotros nos visualizamos tanto en la parte perimetral como en la parte de segmentación interna, también lo ubicamos en nuestra solución de FortiGate e incluso la ubicamos dentro de las soluciones de data center, donde tenemos equipos donde tienen capacidades de throughput muy, muy importantes y donde la latencia de los mismos también es muy baja. Pero bueno, en el primer nivel tenemos que ver ese firewall, ¿vale? Y ese FortiClient, esos agentes en ese dispositivo, que desde mi punto de vista también deberíamos añadir lo que es la solución de DR, ¿no? Soluciones de endpoint avanzadas para proteger el dispositivo. En este sentido, este FortiClient que tenemos aquí es un dispositivo para dar acceso remoto a un usuario para que pueda acceder a la infraestructura. Nosotros lo hacemos siempre, incluso un acceso condicional, luego veremos, ¿vale? Y luego, bueno, empezamos ya con el segundo nivel, pues ya teniendo ese control, ¿no? Incluso de la parte de conmutación. Veremos que nosotros lo hacemos también y tenemos esa capacidad con nuestro FortiGate de tener ese control de los switches con la visión o con la intención, ¿no? de llevar la seguridad al punto más cercano del usuario. Y luego, bueno, aquí tenemos esa solución de FortiNAC que hemos comentado antes, esa necesidad de saber que hay conectado en todo momento en nuestra red, bueno, utilizando soluciones de FortiNAC, ¿vale? Os he dicho antes, ¿no? Nuestra solución de FortiGate, sin licencia ninguna, si tenemos FortiSwitches, incluye una solución de FortiNAC Lite, donde tenemos mecanismos justamente para poder detectar que hay conectado en la red, ¿vale? Si no tenemos esos switches y tenemos switches terceros y tenemos unos perfilados un poquito más avanzados, bueno, nos daríamos una solución de FortiNAC. Hablaremos también un poco después. Y luego también importantísimo también, yo creo que debería ser obligatorio, ¿no? Tener mecanismos de doble factor de autenticación para que un usuario, cuando se conecte remotamente por esa VPN, por ejemplo, en nuestro caso condicional, veremos qué significa eso de condicional, pues bueno, se le haga un doble factor de autenticación. ¿Vale? Ya puede ser que no sea por correo, que sea con un token, ¿no? Con un token mobile o con un token físico, pues nosotros eso lo damos, ¿no? Con nuestro FortiAuthenticator, ¿no? Y luego, aparte del tercer nivel, pues bueno, pues ya hemos hablado, si los servicios se mueven al cloud o, bueno, o si de hecho, si lo tenemos tenemos servicios web en premise, podemos protegerlos con soluciones de FortiWeb, ¿vale? Incluso podemos adicionar ese análisis de ficheros, ¿vale? Con esa solución de Sandbox, ¿no? Y el cuarto o quinto nivel, pues bueno, ya son soluciones más avanzadas, donde hablaremos un poquito de esa solución de FortiDetector, cómo incluimos señuelos en la red para ver si esos señuelos pues, son mordidos, ¿no? Por esos ciberataques. Y luego veremos que si un señuelo es mordido es que hay un ataque seguro, ¿vale? Luego tenemos esas soluciones de visibilidad, ¿vale? De todos los dispositivos, con esa solución de FortiSIEM que correla eventos de seguridad, ¿vale? Y ese FortiSOAR aplicando también, pues, playbooks, ¿no? Para la automatización de todos los eventos que pueda recibir. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un poco en los primeros niveles de aquí y vamos a ver si nos da tiempo también un poco a los de arriba, ¿vale? Vamos a ver. Importante todo lo que estamos comentando, y entiendo que ya muchos de vosotros lo conoceréis, es el concepto de integración de todos nuestros dispositivos, que es nuestro Fortinet Security Fabric. Todos esos dispositivos que hemos hablado antes, todas esas plataformas de seguridad que engloban más o menos pues había no sé cuántas soluciones, pero unas cuantas soluciones, se integran entre sí, están conectadas, ¿vale? Con varios objetivos, ¿no? Una, que se abren entre sí, que tengamos una visibilidad de lo que está pasando en la red. Y lo más importante de todo, y lo que más me gusta a mí, es esa capacidad de automatismo. Que cuando existe un incidente de seguridad, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a poder mitigar ese incidente de seguridad de forma rápida, ¿vale? Dentro de la red, vamos a ver ese bloque, esa plataforma de seguridad que estábamos hablando, en la parte de Security Networking. Pues bueno, vamos a ver cómo nosotros a los clientes, a los dispositivos IT, los vamos a tener controlados. Les vamos a dar conectividad. ¿Y cómo les damos conectividad? Pues con una parte inalámbrica o con una parte de switches. Vamos a ver cómo Fortinet provee de esos switches y esos APs desde un punto de vista de la seguridad, siempre controlando justamente con la parte del firewall. Ese firewall va a poder controlar esos switches y esos APs para que estos dispositivos se puedan conectar entre sí y puedan, pues, lógicamente, pues ir a Internet o ir a un servicio que esté en un cloud, pues protegido, por ejemplo, pues debería estar protegido con un firewall, donde vamos a hacer esas VPNs entre esa sede central y contra ese public cloud, ¿no? Y si tenemos varias sedes entre sí, pues vamos a tener y queremos que todas esas sedes intercambien datos, ¿vale? Pues las tenemos que conectar de forma segura. Y básicamente eso es lo que llamamos la parte del SD-WAN, ¿vale?
utilizando pues entornos WAN de tipo FTTH, MPLS o de la naturaleza que queramos, e incluso pues entornos de 5G, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, en la parte de Cerebras vamos a ver que va a bascular todo a través con nuestro core, ¿vale? En este caso, en la parte del firewall, ¿vale? Ese firewall primero nos va a dar ese acceso a la parte, siempre nos visualizamos, ¿no? Como un acceso a la parte de Internet, ¿no? Para poder acceder a los servicios. Bueno, pues ese firewall, luego veremos también un poco cómo es de Gartner, pero bueno, ese firewall, por ejemplo, queremos indicar que esa capacidad que tenemos nosotros de visualización de qué está pasando en la red a nivel de seguridad, pues la aplicamos justamente pues, en uno de nuestros equipos, que justamente es el firewall. Fijaos aquí, el Cyber Rating es una organización sin ánimo de lucro que coge, analiza todos los fabricantes que quieran presentar, ¿vale? Y aquí, pues básicamente analiza una serie de ataques y aquí en el eje de la I, pues indica el porcentaje de los ataques bloqueados por el fabricante. Y fijaos aquí, pues que bueno, salimos bastante bien. Casi hacemos el 99,88%, ¿no? de los ataques que nos pusieron a prueba, los bloqueamos. Y fijaos también aquí, el eje de la X es el eje de el coste de megabit protegido. Fijaos aquí que, pues, bueno, pues que somos uno de los que protegen de una forma más económica ese megabit, ¿vale? A nivel de seguridad. Y eso básicamente como lo conseguimos. Ya os he contado un poco. El eje de la I es por el conocimiento que tenemos nosotros a nivel de lo que está pasando en la red, en el mundo, a nivel de ciberseguridad. Y segundo, pues básicamente es también pues cómo fabricamos nuestros firewalls. Nuestros firewalls básicamente los fabricamos nosotros. Los chips los fabricamos nosotros. No utilizamos chips de proceso general para, por ejemplo, procesar el tráfico de nivel 4, utilizamos nuestros equipos nuestros procesadores de NP7 o en este caso la parte de CPE, los content processors, los utilizamos para el tema del análisis de los flujos, ¿no? Descifrando y cifrando y poniendo nuestros perfiles de seguridad. Bueno, pues gracias a eso nosotros tenemos equipamiento muy potente, y muy competitivo en el mercado, justamente por este motivo, ¿vale? Y por eso también en la parte también dejadme que os enseñe, ¿no? La parte de la Product Matrix, vosotros ponéis Product Matrix Fortinet y tendréis estas páginas de aquí, donde podréis ver los diferentes firewalls que tenemos varios firewalls, de la entry level hasta la mid-range, hasta la alta, hasta ultra high, donde indicamos aquí, pues, por ejemplo, Product Matrix, ¿veis? Aquí Product Matrix, y veis aquí, pues, justamente los dispositivos, los firewalls y toda la información que nosotros damos. Esto también es diferenciador. Estos datos no los dan todos los fabricantes, ¿vale? Nivel de throughput que damos, el nivel de throughput a nivel de VPN, y luego ahora veréis también, ¿no? ¿Cómo vamos a poder controlar con nuestros firewalls? Veis aquí, ¿no? La parte de access points y la parte de switches. En función de cuanto más nos vamos para arriba a nivel de firewall, pues la capacidad de gestión de esos APs y de esos switches aumenta, ¿vale? Bueno, esta página de aquí también es interesante, ¿no? La parte de Product Matrix, bueno, pues que la tengáis ahí. Bueno, me gusta enseñarla porque damos muchos datos de cómo damos ese rendimiento, ¿no? En función de la plataforma. Entonces, bueno, ubicamos ese firewall perimetral para dar seguridad, ¿vale? Y donde vemos que, bueno, a nivel de seguridad, pues somos bastante eficientes, ¿no? A la hora de detectar. Capacidades que tenemos también, y hemos comentado antes, ¿no? Ese branch. Tenemos la capacidad también de hacer, con ese mismo firewall, tenemos la capacidad de hacer SD-WAN. Y ese SD-WAN, a refrescar un poco, desde nuestro punto de vista, es una característica más que tiene el FortiGate sin necesidad de licencia. Con lo cual no necesitamos poner equipamiento auxiliar para poder balancear líneas, para poder llegar a un destino de forma eficiente. Nosotros con el mismo firewall lo hacemos. Y lo hacemos justamente midiendo las líneas por las cuales vamos a enviar ese flujo de tráfico. Y como medimos las líneas, vamos a elegir la que es mejor para ellas, ¿no? Y lo hacemos con varios métodos, ¿vale? Tampoco es el motivo ahora de la parte de seguridad. De hecho, cada sección de estas aquí daría para una o varias sesiones, ¿vale? Pero bueno, en este caso también indicaros, ¿no? Esa capacidad que tenemos nosotros en el FortiGate de hacer ese SD-WAN de forma nativa, sin necesidad de licenciarlo. ¿Para qué? Para llegar a un destino. ¿Por dónde? Por varios canales. ¿Por qué canales? Pues los que cumplan las condiciones, ¿vale?
de las condiciones de las necesidades que tenga el usuario a la hora de acceder a ese servicio. Si es un servicio de telefonía, ¿vale? Pues, por ejemplo, necesitamos líneas que tengan poca latencia. Pues, bueno, que los paquetes no se retrasen, que lleguen a tiempo, ¿no? Para que la voz llegue a tiempo y no se oiga entrecortada. Con lo cual, utilizaremos la línea que tenga pues el menor retraso, ¿no? A nivel de flujos, ¿no? Pues bueno, básicamente pues es eso. Nosotros cogemos las líneas y lo que hacemos es, en función del destino que queramos ir, pues vamos a elegir cuál de las líneas vamos a utilizar. Y ese destino puede ser tanto una aplicación, como ponemos por aquí, como una aplicación que en nuestros firewalls, si nos vamos aquí a un firewall, no tenía problema. Vamos a ver que tenemos nosotros una lista, una base de datos donde podemos identificar el servicio. A ver si lo podemos ver de forma rápida, si no, que le llamamos la parte dentro, la parte de For Policies, la parte interna Service Database. De hecho, aquí, por ejemplo, si pongo AWS, ¿lo he oído bien? Sí. Pues fijaos que tenemos para Amazon AWS o para Amazon AWS API Gateway, tenemos estas entradas. En el primero, por ejemplo, vemos que pues tenemos este número de entradas, son 18.388 entradas, que básicamente esto se traduce en una tabla de IPs y puertos, que luego nosotros aplicaremos dentro de nuestra tecnología SD-WAN, ¿vale? Justamente para poder llegar a ese destino. Porque nosotros identificamos los servicios. Nosotros, cuando compras un FortiGate y lo tienes en mantenimiento, continuamente nos bajamos esa base de datos. Y tenemos identificados qué IPs y puertos se utilizan, pues, por ejemplo, para llegar a un Microsoft 365 o para llegar a un Salesforce, ¿vale? Con lo cual, bueno, utilizamos estos datos y esta es una parte importante también que a mí me gusta mucho de nuestra solución de SD-WAN, esa identificación de servicios, ¿no? También por eso os lo quería enseñar. Y luego, si tenemos esas sedes distribuidas y las queremos conectar de forma segura, pues es lo que nosotros llamamos la parte de overlay networking, ¿vale? Que básicamente son esas VPNs que tenemos la capacidad de conectarnos por diferentes canales para poder hacer esa conectividad de todas esas sedes. Y siempre aplicando lo que es la parte de network security, ¿vale? Dentro de la parte de aplicándole perfiles de seguridad, porque toda esa interconexión de tanto la sede central y esas sedes distribuidas las hacemos con firewall, con lo cual podemos aplicar en todo momento esos perfiles de seguridad, ¿vale? Bueno, básicamente esto que acabo de explicar es esto de aquí, ¿no? Esta sede remota cada vez más tiene más líneas para poder conectarse de forma segura, tanto a servicios en la parte de la gente como en la parte de Internet. Este usuario de aquí ahora, antes, al principio, cuando empezaba, solo tenía la MPLS, ahora ya tiene la MPLS, la FTTH, la 4G, ¿vale? Bueno, pues esta es la capacidad justamente de llegar a un destino por diferentes canales y elegir con nuestra tecnología, ¿vale? O con una tecnología de SD-WAN cuál es el mejor, ¿no? Y nosotros lo hacemos justamente porque medimos las señales. Y aplicamos en todo momento perfiles de seguridad. Por eso le llamamos que es una Secure SD-WAN, ¿vale? Porque utilizamos firewalls. Y ahora vamos a ver también una cosa súper importante. Si ahora cogemos y ya no miramos el firewall como un elemento de acceso a Internet, sino nos damos la vuelta 180 grados y miramos para dentro de la red, bueno, pues vemos que hay que dar una conectividad, ¿no? Vamos a unos usuarios para justamente que se conecten entre sí y que también accedan pues, a servicios que estén en formato SaaS o servicios que estén dentro de una sede WAN, ¿vale? En la parte de headquarters en este caso, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver aquí con este simbolito de aquí, que es nuestro protocolo FortiLink, donde tenemos esa capacidad de controlar lo que son los switches APs. Pues 3/4 es lo mismo. Ese firewall que puede hacer, esa network firewall con esa capacidad de hacer ese WAN, también tiene la capacidad de controlar switches y APs, ¿vale? En este caso, ¿vale? En esto de aquí, de estos dos no me voy a centrar ahora, ¿vale? ¿Pero con qué? Con el objetivo justamente de securizar el punto más cercano al usuario, ¿vale? Esto es y justamente tener esa visibilidad, ¿vale? Ahora veamos aquí que este Network Firewall tiene esa capacidad de acceder a la parte de Internet, de acceder a la parte de SD-WAN y luego también ese control de los switches APs. En el mismo firewall, ¿vale? Con una configuración vamos a poder tener todas esas características, justamente para dar seguridad a todos estos usuarios de aquí, ¿vale? Esto es una lista para que veáis, ¿no? Esto de aquí es un FortiGate y estos son FortiSwitches que hay conectados a este FortiGate, donde vamos a ver en todo momento la topología en tiempo real de cómo están las conexiones hechas. Si hay un puerto cortado, lo veremos. Si hay un puerto bloqueado por un protocolo Spalintrin porque hay un bucle, lo veremos. Esto es importante. Esto es pues, ese vicio, ese esquema de red, en este caso, en tiempo real, ¿no? Luego también veremos esa visibilidad también de lo mismo, pero incluso a nivel de usuario. Podemos ver al usuario en concreto
incluso si tenemos la solución de FortiClient, vamos a ver qué aplicaciones se está utilizando, por qué regla de firewall se está entrando. Si tiene alguna vulnerabilidad o no, la vamos a ver y luego veremos si tenemos la posibilidad con nuestro FortiNAC, el DITE, si tenemos switches de incluso parchear esa vulnerabilidad, ¿vale? Y en caso de que sea un equipo comprometido, en este caso es un equipo comprometido, lo indicamos aquí como equipo crítico, nosotros automáticamente lo podemos echar de la red o podemos ponerle una VLAN cuarentena. Luego también os he dicho, nosotros consideramos que internamente dentro de la red, cuando existe un nivel 3 hay que securizar esos accesos. Pues bueno, también en el mismo segmento, en la misma VLAN, podemos con nuestra solución de FortiGate hacer esa protección. Si no hacemos nada en un switch, dos dispositivos de una misma VLAN se van a poder conectar sin problemas. Bueno, pues nosotros podemos forzar que esos dispositivos que están dentro de una misma VLAN pasen por el firewall, hagan proxy RP en la parte del FortiGate y hagan esa securización de FortiGate. Con lo cual también súper potente, ¿no? Y esto es lo que comentaba. Si nosotros tenemos esos FortiGates, tenemos FortiSwitches, nosotros podemos poner políticas dentro de los puertos en el cual si vemos que existe una vulnerabilidad en uno de los puertos, el dispositivo que se conecta tiene una vulnerabilidad, nosotros podemos hacer virtual patching de ese puerto. Con lo cual ese puerto va a poder seguir funcionando, pero aplicando ese virtual patching en el puerto. Súper potente, ¿no? A nivel de protección. Y la parte de los puntos de acceso, bueno, también que conozcáis, además de dar si lo diré, si trabajamos con todos los protocolos de Wi-Fi existentes en el mercado. De hecho, somos de los primeros que hemos sacado APs con el protocolo 7. Bueno, casi pues que sepáis también que todos nuestros APs, que son controlados con ese FortiGate de una forma eficiente, controlando las potencias y los canales, importantísimo, y aportando toda esa seguridad. También aportamos una antena específica justamente para la monetización de las radios. Esto es muy importante en todos los Wi-Fi, ¿vale? Donde esa radio es multibanda y vamos a poder justamente hacer todo el shooting de qué calidad tenemos en ese entorno de aire, ¿no? Lo cual también es súper potente. Hemos dicho que la parte de los FortiSwitches y FortiAPs son controlados por la parte de los FortiGates, con lo cual si hay que reemplazar un equipo, lo único que tenemos que hacer es conectarlo, cambiar el número de serie y el FortiGate hará un push de la configuración a ese switch. Y luego eso también es importantísimo, la capacidad que tenemos nosotros de hacer automatismos dentro de toda esta estructura de aquí. Es una de las potencias y una de las cosas que más me gusta a mí, justamente esta solución de networking, ¿no? De la parte de controlar los switches APs, esa capacidad que tenemos de mitigar un puerto si consideramos que sea comprometido. Lo podemos mitigar, lo podemos pasar a una VLAN de cuarentena, podemos enviar un correo, podemos abrir un Teams y notificar a quien sea, podemos lanzar un script, podemos hacer automatismos de todo tipo, ¿vale? Frente a incidentes de seguridad, frente a notificaciones que nosotros detectemos, ¿no? Y que el firewall o lo detecte por sí mismo o se lo comunique a un tercero, ¿no? También eso es importante. Bueno, ¿y cómo nos ven a nosotros también en la parte, es importante la parte de Gartner, cómo nos ve la parte de switches y APs? Pues bueno, en 2022 ya estábamos con la parte de visionarios y hace escasamente un mes ya nos posicionaron como líderes en la parte de switches y AP. Esto es súper importante. Este diagrama antes nosotros lo mostrábamos porque nos sentíamos orgullosos de que una única solución, un único sistema operativo, estábamos como visionarios, pero a día de hoy estamos como líderes en las tres disciplinas. Las disciplinas de usar una tecnología SD-WAN, de usar un firewall perimetral con Next Generation Firewall y con esa capacidad de hacer switching, conmutación y de darle un servicio Wi-Fi. Y repito, desde nuestro punto de vista, dentro de la seguridad. O sea, nos enfocamos no solo la parte de sí que conmutamos bien y que damos un buen servicio de Wi-Fi, sino nosotros damos ese servicio, pero en el ámbito de la seguridad. Y somos el único fabricante que con una única solución, que es la solución de Firewall, tiene estas capacidades, tanto de SD-WAN como Next Generation Firewall, como la parte de control de switches y APs, por lo cual también es súper potente. Y a más también, con ese Firewall, también damos ese acceso a ZTNA, que básicamente es el que nos facilita esos VPNs, ¿no? hacia nuestra solución de Firewall de forma condicional, ¿vale? ¿Qué es eso de la solución? ¿Qué es esto de condicional? Pues bueno, lo explico aquí. Antiguamente teníamos ese cliente VPN que nos permitía conectarnos a la organización, donde hacíamos una autenticación y con una política pues ya nos daba acceso a lo que fuera. Pues ahora nosotros con nuestra solución de ZTNA, con nuestro client, con nuestro MS, lo que hacemos es que existe una figura que se llama MS, que lo que hace es monitorizar el cliente en todo momento y avisa al FortiGate de la postura de seguridad de ese cliente. ¿Qué es eso de la postura de seguridad? Pues básicamente si el dispositivo
tiene el antivirus levantado, si tiene un sistema operativo en la versión y parche que nosotros queremos, si tiene un proceso levantado que necesitamos que esté levantado para que el usuario acceda. Pues vosotros, todo eso nosotros lo monitorizamos y creamos y se lo informamos a los dispositivos a los cuales este usuario se va a conectar para que este firewall genere reglas de acceso en función de esa postura de seguridad, para que este usuario, cuando acceda, cumpla las condiciones. Si en algún momento no cumple una de las condiciones, este usuario se va a estar bloqueado y lo vamos a desconectar de esa conexión VPN, ¿vale? Con lo cual, es nuestra evolución de una VPN tradicional, es nuestro Next Generation VPN, ¿vale? Es lo que nosotros llamamos de TTP. Y además, si le queremos añadir componentes de seguridad a nivel de EPP, que es gente que utilizamos para hacer esa conexión remota o ese acceso directo al servicio si el firewall lo publica. Si queremos a más adicionarle condiciones o características de protección, lo podemos hacer, ¿vale? Incorporando justamente la parte de ahí para el tema de antivirus, la parte de web filtering, sandboxing, como veis aquí, con lo cual también bastante potente, ¿vale? Vale. Esto básicamente es un poco la migración a nivel de acceso remoto, ese acceso de esas VPNs, autenticándose con un LDAP, por un radio. Nosotros vemos que sí que es importante que también esa autenticación sea protegida con un doble factor de autenticación, ¿no? Y haciendo hot checking, pues nosotros básicamente hacemos ese continuo chequeo de no solo de una cosa, sino de un montón de cosas, haciendo accesos condicionales de los dispositivos, añadiendo, importantísimo también, el acceso el parámetro de doble factor de autenticación, ¿vale? Y este servicio de acceso remoto al usuario lo podemos hacer tanto, como os he comentado, accediendo a ese firewall que tenemos on-premise, ¿vale? O también tenemos soluciones como FortiSASE, ¿vale? Que sería esa solución para dar respuesta a esa necesidad de dar seguridad a ese usuario remoto, pero en un formato SaaS, ¿vale? Que eso es lo que es nuestra solución de FortiSASE, donde incluye muchas características, ¿no? Que, bueno, un día, en su caso, podríamos hacer alguna mención e incluso hacer una sección específica de eso, ¿vale? Hemos comentado también, importante, tener visibilidad. De hecho, la parte de switches, la parte de APs, hemos visto esa visibilidad que tenemos a nivel de conectividad, de cómo está conectada la infraestructura, e incluso a nivel de dispositivo, vemos el usuario, qué aplicaciones, en qué regla de firewall está aplicándose, si está vulnerable o no. Bueno, pues cuando tenemos equipos de terceros, ¿vale? No tenemos switches de Fortinet, podemos utilizar lo que es la solución de Fortinet justamente también para hacer básicamente lo mismo, ¿vale? Poder tener controlado todo lo que se conecta a la red, gracias a que nuestro Fortinet se integra con un montón de fabricantes justamente de computación, tanto en la parte de switches como en la parte de APs, incluso la parte de VPNs. Y esto básicamente lo hacemos para tener esa visibilidad de lo que se conecta a la red. Hacer una configuración dinámica en función de lo que es, y luego también una respuesta continua, ¿vale? Si existe un incidente de seguridad, si ese dispositivo está siendo pues es un equipo malicioso, pues nosotros lo detectamos y lo bloqueamos, ¿vale? Al final y al cabo, dentro de la parte de IoT, tenemos equipos movibles que un día pues está en una habitación, otro día está en otro y se tiene que conectar a la red. Entonces, bueno, pues podemos tener pues un montón de bocas de red y conectar cada dispositivo donde toca, o podemos conectarlo en cualquier boca del switch que esté controlado con una solución de Fortinet que identifique esos dispositivos porque ya previamente hayan sido banalizados o porque se haga un perfilado en el momento que se conecten, detectemos qué es y en función de lo que es, configurarle automáticamente ese puesto, ¿no? Bueno, pues eso es lo que conseguimos con una solución de Fortinet. Pues esa solución básicamente de tener un inventario completo de todo lo que se conecta a la red, tener esas capacidades de microsegmentación, temas de compliance, ¿vale? Y pues esto se me ha ido solo, ¿vale? Temas de onboarding también, ¿vale? Y luego también el tema de automatización de procesos. Tenemos también ese Fortinet que tenemos nosotros, también se conecta con esa solución de Fortinet para poder justamente hacer esa identificación de ese dispositivo que se conecta. Fortinet IoT es uno de los servicios que se utiliza mucho en la solución de Fortinet justamente para identificar, ¿vale? Y bueno, aquí por ejemplo la integración con Claroti Platform, justamente con la parte de Fortinet, pues tres cosas lo mismo, esa integración que tenemos nosotros con diferentes fabricantes, ¿no? Aquí tenemos la parte de IoT con Azomic, Claroti, Dragos, ¿vale? La parte de network infraestructura, ¿qué podemos controlar con nuestro Fortinet? Yo diría que casi todos los fabricantes de computación, ¿vale? Naturalmente, nuestra solución de Forti switches, pero bueno, aparte de fabricantes que ya podéis ver aquí, ¿vale? Y a nivel de orquestación, a nivel de seguridad, pues trabajamos con la parte Splunk,
Perdonad. Se me está comentando esto solo. La parte de Tenable, la parte de Nutanix y luego la parte de dispositivos IoT, pues fijaos aquí también pues la colaboración que tenemos también con estos fabricantes, ¿no? Y luego también para acabar esa plataforma de SecOps que hemos hablado antes, pues de una forma muy global, os voy a contar cómo nosotros lo hacemos, ¿no? Lo hacemos básicamente, nos focalizamos y creemos que es muy importante focalizar los dispositivos finales. Dispositivos finales que sea necesario ponerle, que podamos meterles en un agente, pues ponerles una solución de EDR, ¿vale? En este caso, nuestra solución de EDR, para hacer cuatro tips, porque me he comido el tiempo, ¿vale? Es importante que sepáis que soportamos sistemas operativos legacy. Y estos son los sistemas operativos que nosotros soportamos en nuestra solución de EDR. Veis que y es con el mismo conector. O sea, básicamente nosotros en una solución de EDR, que es una solución de endpoint basado en Machine Learning, en comportamiento, perdonad, ¿vale? Pues bueno, podemos soportar pues esas versiones legacy. Y eso es muy importante justamente en entornos IT o entornos de medicina, donde los dispositivos tienen un sistema operativo que no se puede actualizar. Bueno, pues que sepáis que nuestra solución de EDR sí que permite, con el mismo agente, tanto en el último Windows como en el Windows Legacy, utilizamos el mismo agente, ¿vale? Para justamente proteger ese dispositivo, ¿vale? Y lo hacemos en base a comportamiento, no lo hacemos basado en firmas. Por lo cual eso también es importante, porque una firma es muy fácil, es fácilmente alterable y modificable, ¿vale? Lo importante es que nosotros justamente detectamos por los hashes más probables que se puedan dar, e incluso también con detección basada en comportamiento, ¿vale? Esto es lo que es nuestra solución de EDR. Si no tenemos la posibilidad de poner un EDR, tenemos la posibilidad también de utilizar NDR. Básicamente analizamos, hacemos un mirroring del tráfico que pase por nuestra solución, lo analizamos y podemos también detectar anomalías, ¿vale? Esto también es importante. Luego también Deception. ¿Qué es el Deception? Deception básicamente son nuestra tecnología para engañar al cibercriminal. El cibercriminal, cuando entra en una organización, lo primero que hace es un descubrimiento de las máquinas, qué Windows tienes, qué máquina tienes, qué maquinaria tienes. En el caso de... Bueno, pues nosotros lo que hacemos es poner a señuelos simulando equipos reales para que si alguien accede a nosotros, pues nosotros detectarlo y mitigarlo, ¿no? Para que veáis un poco también a nivel de qué decoys o qué señuelos podemos hacer. Podemos hacer todo este tipo de señuelos. Y dentro de la parte de medicina, pues fijaos, podemos hacer esos entornos PAC, DICOM, estos entornos que bueno, vosotros seguramente estáis más que yo acostumbrados a trabajar con ellos. Pues podemos simular todos estos entornos para que si un usuario, un cibercriminal accede a una de estas plataformas, nosotros lo vamos a ver. Vamos a sacar las alarmas y vamos a poder interactuar de forma rápida, ¿vale? Vamos a poder interactuar tanto con nuestros productos, ¿vale? Como con productos de terceros. Fijaos aquí que todos los anteriores naturalmente son la parte de FortiGate, nuestros FortiGate, nuestros FortiNAC, nuestros FortiSandbox, pero también podemos interaccionar con terceros, con la parte de Counter-Strike, con la parte de Palo Alto, ¿vale? Y aquí veis, pues, incluso con Active Directories para dar de baja a ese usuario, en el caso de tal que ha tenido un problema, ¿vale? Pues eso lo hacemos nosotros con nuestra solución de Deception, ¿vale? Con nuestra solución de engañar al adversario, justamente para que acceda a nuestros sistemas, a nuestro señuelo, y nosotros, además de ver que ha accedido, vamos a ver qué técnicas y tácticas ha realizado, ¿vale? Vamos a ver cuánto maduro, cuánto de expertise tiene ese cibercriminal, y lo más importante, vamos a poder actuar, ese security firing, vamos a poder actuar con nuestros productos y con equipos de terceros para mitigar el problema, mitigar el incidente. Y luego, a nivel también de protección hacia afuera, que veis aquí, la parte de Dark Web, pues que sepáis que también tenemos una plataforma que se llama FortiRecon, que lo que consigue justamente es ver todos nuestros assets, todos nuestros activos que están publicados a la parte de Internet, nos los va a categorizar a nivel de riesgo en función de si son vulnerables o no, riesgo de si esa vulnerabilidad está siendo explotada fuertemente o no, y de una forma continua, ¿vale? Además de una protección de marca, identificando también páginas web que nosotros tenemos dando servicios, pues que pueden estar siendo plagiadas para hacer un phishing, y luego pues también un entorno también de la parte de ACI, donde vamos a ver pues cómo se está moviendo el mundo del cibercrimen en el mundo, incluso en función de los sectores, ¿no? Que sería un poco
dar visión de lo que nosotros vemos con ese servicio de que se está corriendo, ¿no? De cuáles son lo que os he comentado también antes, ¿no? Ahora mismo, ¿no? ¿Qué vulnerabilidades están siendo explotadas? ¿Qué compañías están siendo explotadas? ¿O cuáles van a ser explotadas, ¿no? Por lo cual también bastante interesante, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí son las 11 y 6. Me podría explayar más en cada uno de los productos, pero tampoco os quiero machacar. Lo importante es que dentro de lo que hemos hablado, dentro de las soluciones de Fortinet, nosotros englobamos estas plataformas de seguridad, la parte de Security Networking para proteger las comunicaciones, donde hemos hablado de la parte de FortiGate, capacidad de hacer SD-WAN, capacidad de hacer switching, control de lo que está conectado a la parte de conmutación, la parte de APs, esa capacidad de FortiNAC, de ver que se conecta en los dispositivos para tenerlos controlados. Hemos hablado un poco de la parte, esta última, la parte de SecOps, ¿no? Donde la solución de Deception, pues es una solución que os puede parecer que sea muy compleja de realizar o que sea muy difícil de implementar y que incluso que sea muy costosa de implementar, deciros que no, o sea, en absoluto. Podemos ir con máquinas virtuales, podemos hacer ese despliegue de señuelos de una manera muy sencilla y podemos hacerla lo más compleja que queramos, ¿no? Pero para empezar a hacer ese tipo de tecnologías a nivel de SecOps, ya os digo yo que es muy sencillo. Y luego esa necesidad también de tener una solución de EDR, ¿no? Justamente para poder tener protegidos los endpoints, ¿no? Y bueno, pues aquí un poco esas plataformas que os he querido comentar en estos 40-50 minutos, de cómo nosotros vemos esa visión que tenemos de la evolución que están teniendo ahora mismo las empresas y más ahora también, bueno, y más un poco focalizadas en la parte de la sanidad, ¿vale? Hay una pregunta aquí en el chat, dice, ¿Fortinet es compatible con switches de otros fabricantes? Sí, de hecho, es lo que os he comentado, ¿no? La solución de Fortinet, si tenemos nuestros switches, ese NAC Lite que tiene FortiGate, ese solo es compatible con los FortiSwitches, ¿vale? La solución Lite. Pero si queremos hacer esa integración con switches terceros, necesitamos tener esa solución de Fortinet, ¿vale? Donde nos integramos con Siemens, Cisco, Hewlett-Packard. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero si nos vamos a la parte de documentación, veremos ahí todo el listado de fabricantes que es inmenso. ¿Vale? Ok, perfecto. Con el ratón loco. Sí, exacto. Había visto justo esta pregunta y es que ha salido 2 minutos antes de que nos enseñaras la slide, José, vale. y nos lo resolvieras en directo. O sea, que gracias. No sé si queremos aprovechar. ¿Tienes alguna cosita más de cierre? Si no, mientras tanto, también lanzo espacio abierto por si alguien quiere aprovechar para hacer alguna otra consulta. Al final, como veis, pues de esa escaleta de seguridad hay muchos puntos. Al final es un poco, ¿no? La idea final que queremos siempre daros. Hay mucha cosa a revisar, a revisar cómo lo tenemos, con quién, si estamos con las últimas necesidades, ¿no? O si nos hemos quedado algún pasito atrás en alguno de esos puntos. Aprovechar siempre estas sesiones pues, para hacer ese repaso mental, ¿no? Por toda vuestra tecnología. Luego también, como veis, pues importante en el tema de seguridad que cuanto menos reduzcáis el volumen, ¿no? de fabricantes que estén por allí de soluciones pivotando, intentéis pues unificarlo, nos da mucha ventaja. Aparte, ¿no? Pues herramientas como las de Fortinet que utilizan inteligencia artificial, que utilizan reconocimiento, ¿no? y toda la base de sistemas ya instalados para poder mejorar su respuesta ante ataques, pues nos ayuda también. O sea que en ese aspecto esos 2 mensajes creo que son súper importantes y que tengáis esa visión de cositas nuevas también, como las últimas que nos ha enseñado José, que son interesantes también de ir añadiendo, ¿no? a nuestra estrategia de seguridad. Veo que por ahora no hay ninguna otra cosita más de pregunta. Lo que queríamos aprovechar también, ya que teníamos hoy pues, un grupo también muy directo, ¿no? de interlocutores como sois vosotros, al final todo el mundo del sector IT, del sector sanitario, era para poderos pasar de forma posterior al evento una encuesta, ¿vale? Para que nos podáis ayudar un poquito, tanto a feedback del evento de hoy como para ver si os podemos ayudar con alguno de estos proyectos de seguridad
chat en cualquiera de los niveles que hemos ido viendo y soluciones de IT. O sea que estad atentos a vuestro correo porque con la grabación os vamos a pasar el link a esta breve encuesta para que nos podáis ayudar a mejorar en siguientes eventos y en focos, ¿no? Un poquito de temáticas de interés y demás, así como participar en este sorteo para agradecer también pues vuestro tiempo hoy. Si por parte de vosotros asistentes no hay ninguna otra cosita, por la nuestra, no sé si José quieres acabar con algún otro titular. Bueno, hemos dado incluso la parte de SecOps, hemos hecho un abanico y una explicación muy global de todas nuestras soluciones. Daría para cada solución un día o incluso varios días para explicar la temática. Bueno, si estáis interesados, pues contactar con Semi, que es alta conocedora de todas esas tecnologías y os hará pues ese overview o esa sesión, ¿no? O si queréis contar conmigo, yo encantado de estar con vosotros en cualquier momento. Para poder avanzar en ese aspecto y hacer pues estas sesiones un poco más, ¿no? Personalizadas en función de aquellas cosas que os hayan llamado la atención y queráis profundizar. Pues por vuestra parte agradeceros tanto a José como a Nico, los ponentes, como a todos los asistentes interesados en esta temática. Y nada, que nos vemos en siguientes webinars destinados al entorno sanitario general y de todas las temáticas con las que trabajamos con Fortinet. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.